1 Corintios capítulo 3, estamos ya entre los versículos 10 al 17. ¿Están allí? Les invito entonces que podamos juntos, todos los que estamos acá y los que están en su casa también, hermanos, tomar en serio siempre, con reverencia, la lectura de la palabra del Señor. Leemos juntos y dice así, en el nombre del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oramos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Gracias porque eres bueno, Señor, y podemos ahora, en este momento, este grupo de tus hijos, ser expuestos a tu palabra. Padre, nuestro entendimiento es finito, no puede comprender la profundidad de tus verdades. Por lo tanto, clamamos, Señor, para que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, ilumine, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para comprender estas verdades. Más, Padre, que estas verdades no solamente se aniden en nuestro intelecto, sino que fortalezcan nuestra débil fe y santifiquen nuestra vida para la gloria tuya. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siervos de Dios, siervos para Dios. Entonces es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, queridos hermanos. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos ha tocado, o les va a tocar, sobre todo a los más jóvenes, tener la oportunidad de construir en su casa, ¿o no? Sí, todos pasamos eso, sí, es común en todos nosotros. O quizás ser parte de lo que es una construcción, o por último, financiar una construcción. Pero cada uno de nosotros pasa por esta instancia, y por supuesto, hermanos, nos da lo mismo la forma de encarar las construcciones, porque los riesgos pueden ser muy altos, ¿o no? Sí, claro. Construir, por ejemplo, con elementos ligeros o de poca calidad, ¿qué sucede? ¿A qué nos lleva? Claro, en el momento puede aliviar un poquito urgencias económicas, ¿verdad? Pero sabemos que a la larga, un trabajo mal hecho puede ser mucho más costoso en lo económico, pero también en términos de seguridad, por supuesto, para lo que es la integridad física de las personas. Hermano, no sé si te pasa, pero a mí me sucede que hoy en día no dejo de sorprenderme la cantidad de nuevos materiales que existen, ¿verdad? Y es asombroso. Uno puede elegir y construir e ir imaginándose estos nuevos proyectos que uno tiene para la casa, una salida, lo que sea, algo que haya que reparar, y tantos materiales que hay. Pero siempre, hermano, debemos elegir el material correcto para así lograr la mayor funcionalidad y también lo que sea la mayor seguridad. Hermanos, el apóstol Pablo viene hablando acerca del servicio del creyente. ¿Te acuerdas? La última exposición vimos acerca del servicio del creyente. Y un servicio que en el caso de él, del apóstol Pablo, dice que había sido elegido por Dios. Y el apóstol Pablo también les hablaba a los hermanos de allá de Corinto que el poder venía de Dios, porque él decía,
yo planté, ¿te acuerdan? Apolo fue el que regó, pero finalmente fue Dios el que dio el crecimiento y nosotros nada somos independientemente con Apolo, ¿verdad? Servidores, colaboradores del Señor, pero finalmente lo importante es que somos de Dios. ¿Se acuerdan que vimos eso? Pertenecemos a Dios. Y hermanos, ahora desde el ejemplo personal, Pablo va a comenzar a interpelar a la iglesia de Corinto para él mostrarles su responsabilidad a ellos. El apóstol Pablo le va a mostrar la responsabilidad que ellos tienen como parte del cuerpo de Cristo y que ellos también son servidores del Dios vivo. De la misma forma, hermanos, y por extensión a nosotros hoy en día, esta exhortación tiene alcances vigentes para ti y para mí. Por eso ponle atención a lo que el apóstol Pablo le hablaba a los de Corinto. Porque, hermanos, es Dios por medio de su palabra que nos va a hablar para aquellas consideraciones que debemos tener y los alcances que nuestro servicio actual debe tener para con Dios y para con los hermanos. Hermanos, siervos de Dios, siervos para Dios. Y el tema central que vamos a estar compartiendo el día de hoy, allí está. Para los que tienen buena costumbre de estar anotando, recuerden que esto después le hacemos la bajada en los grupos pequeños, lo podemos conversar. El creyente debe estar alerta de cuál está siendo su servicio a Dios. Alerta, hermano, en todo momento. Nos preguntamos los creyentes, ¿cómo es mi servicio hoy día a Dios? Y tenemos que estar poniendo atención. ¿Cómo está siendo este servicio para nuestro buen Dios? Y la primera forma de estar alerta es que preguntándonos cuál es el fundamento del servicio. ¿Cuál es el fundamento de nuestro servicio? Hermanos, el creyente sirve solo con el Evangelio a la iglesia. Los creyentes servimos solo con el Evangelio a la iglesia. Y vamos a estar en este punto viendo los versículos 10 y 11, hermanos. Porque Pablo, desde la analogía que él venía compartiendo de la agricultura, ¿se acuerdan? En el mensaje anterior habló acerca del plantar, del regar, del crecimiento, de la labranza. ¿Se acuerdan que habló de eso? Pablo inmediatamente ahora pasa a una analogía que tiene que ver con la construcción, con la edificación. Bueno, un poquito en el versículo 9, si te das cuenta, ya había hablado de esto, ya había hecho la introducción de lo que venía. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Se acuerdan? Ahí, eso fue lo último que Pablo terminaba el versículo 9. Y el versículo 10 comienza diciendo de la siguiente manera. Denme permiso, por favor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo comienza y habla en primera persona y él asume cuál fue su responsabilidad en el servicio. Poner el fundamento. Yo puse el fundamento. Yo planté esta iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan que él había dicho, yo planté esto, yo puse el fundamento, yo planté la iglesia de Corinto en Cristo, por supuesto? No era por su habilidad, Pablo no era una persona muy hábil por sí mismo, sino que había sido la gracia del Señor quien lo capacitó. Por eso el apóstol Pablo más adelante dice, por la gracia del Señor soy lo que soy. Pero él también asume que la iglesia sabe lo siguiente, que no solamente él tiene la responsabilidad de plantar una iglesia, de poner el cimiento, sino que también hay otros, y como siguen diciendo ahí, y otro edifica encima. ¿Se dan cuenta, no? Yo puse el cimiento, pero otro edifica encima. Y él había hablado, ¿se acuerdan la vez anterior acerca de Apolos? Que eran colaboradores porque Apolos continuó nutriendo esta plantita, ¿se acuerdan de eso? Con la enseñanza. Por eso, hermano, enfatiza que cada cual en la iglesia tiene una responsabilidad con el edificio del cuerpo de Cristo. No es solamente los líderes, no es solamente Pablo, y no solamente Apolo,
Cada uno de los miembros de una iglesia, los que son parte del cuerpo de Cristo, tienen una responsabilidad por la cual van a dar cuenta y cada uno debe estar atento a su desempeño. Por eso dice al final del versículo 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire, esté atento, esté alerta. Cada uno, si pudiéramos cambiar esa expresión, cada uno podríamos decir todos. Todos estén atentos cómo sobreedifica. Sí, si bien es cierto, Pablo puso el cimiento, Apolos comenzó a nutrir este edificio, porque ya cambia, recuerda, estamos en la imagen de un edificio, pero después vienen otros que van a sobreedificar y tienen que estar atentos cómo están sobreedificando. Por supuesto, especialmente se refiere a los líderes para que los líderes presten atención, porque como lo estaban haciendo los de la iglesia de Corinto, conocemos un poquito en qué estaban los líderes de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y parece que así como estaban no iban a pasar la prueba de la blancura a ellos. Los líderes habían sido reclutados por parte del mismo Señor Jesucristo para ser parte de su staff, para ser parte de su equipo de trabajadores en la obra. Y como dice el apóstol Pablo, los líderes habían sido enviados por el Señor para evangelizar. Él mismo lo había dicho allá en el 1.17, en la primera parte. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora bien, versículo 11. Versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si bien es cierto, cada uno tenía su labor, cada uno tenía su parte, pero el fundamento es Jesucristo. Pablo es determinante y claro, hermano, nadie puede modificar el fundamento porque ahí hay uno que es definitivo, Jesucristo. ¿Qué significa esto, hermano? El Evangelio de Jesucristo es el fundamento. Por tanto, los que sobreedifican, Pablo le está diciendo a ellos, los que van a sobreedificar en este edificio, tienen que basar y pensar si su construcción está de acuerdo al fundamento. Atención con esto, mira, eso es lo que viene, los que van a construir, los que van a sobreedificar, no pueden cambiar el fundamento. Pero la edificación encima tiene que estar de acuerdo al fundamento, que es Jesucristo. Hermano, cada creyente es responsable de observar cuál está haciendo su labor. Todos, tú y yo, somos responsables de estar observando cuál es nuestra labor en medio de la iglesia. El fundamento de la vida del creyente es el Evangelio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Aquella buena noticia en donde los pecados, por supuesto, fueron perdonados, fuimos reconciliados con Dios, las personas fueron liberadas del dominio del pecado y la suficiencia del poder de Dios, ¿qué es lo que hace? Suple todas las carencias, todas las debilidades humanas. Y sobre ese fundamento, el creyente comienza a edificar la iglesia. Comienza a servir a la iglesia, para que lo entendamos bien, sobre ese fundamento. Por lo tanto, hermanos, es fundamental que cada uno de nosotros consideremos cómo estamos edificando la iglesia. Si nuestra edificación, si nuestro aporte, si nuestro servicio está de acuerdo al fundamento. Si este edificio de Dios en donde el Señor nos ha puesto, que es la iglesia, como lo vamos a ver más tarde, porque, a ver, si bien es cierto, los líderes constantemente tenemos que estar evaluando nuestra labor para con nosotros, ¿cierto? Si realmente estamos enseñando, si estamos edificando a la iglesia sobre el fundamento que es el Evangelio, pero cada uno de nosotros, hermanos, tiene la labor de edificar al hermano. Y es por tanto necesario que no solamente los líderes, sino que todos nosotros, tú que estás allí, tú que estás allá en casa escuchándome, revises tu vida y veas si estás cumpliendo con esta responsabilidad de edificar a la iglesia, no por tus propios medios, no por tu propio conocimiento, sino de acuerdo al fundamento que es Jesucristo, al Evangelio. Cada uno tiene parte, hermano, edificando adecuadamente al hermano, con una construcción de acuerdo al fundamento.
Hermano, escúchame, no sea que te encuentres de repente edificando de una manera distinta, con buenas intenciones, pero no de acuerdo al Evangelio. Y peor aún, déjame decirte, no sea que te encuentres hoy que no estás edificando a tus hermanos, no estás haciendo nada. La responsabilidad del creyente, de cada creyente, es edificar al hermano de acuerdo al fundamento que es el Evangelio. Hemos llegado a ser hijos de Dios porque hemos abrazado por la fe el Evangelio, ¿verdad? Hemos declarado que el Señor y el Evangelio es el fundamento de nuestra vida. ¿Y qué pasa después? Bueno, a continuación, los creyentes nos recordamos mutuamente el poder que este Evangelio tiene para transformarnos. Hermanos, siendo práctico, cuando tú vayas a donde el hermano a aconsejar, cuando tú te juntes con alguien, cuando tú converses y aconsejes a alguien, y hermano, que no tiene que ser algo raro estar aconsejándolo, es parte de la vida del creyente. Cuando tú vayas a donde el hermano y veas que el hermano identifique que está con dificultades, quizás dificultades emocionales, con dificultades en su voluntad, dificultades quizás en términos incluso materiales, a lo mejor tú ves que los pensamientos del hermano están luchando consigo mismo, con su entorno, y tú identificas allí, el hermano no está bien. ¿Qué haces allí? Entonces vamos y le recordamos que esas mismas debilidades que él tiene ya han sido suplidas y que Cristo es poderoso para sostenerle y usar incluso cada situación que está viviendo para transformarlo más a la imagen de Cristo. Porque en Cristo hay poder. Ese es el tenor de nuestra edificación. El fundamento es el Evangelio. Y más Evangelio y más Evangelio. Edificamos con el Evangelio. Hermanos, esto es práctico. Cuando el esposo tiene conflictos en el trabajo, por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando el esposo tiene conflictos con el carácter, a veces sucede, ¿cierto? ¿Qué hace la esposa? Le recuerda el poder que hay en Cristo para transformarlo. Y lo llama al arrepentimiento y a la confianza, plena certidumbre. Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Estamos edificando a través de Cristo? Lo mismo es para el esposo, por supuesto. Si tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y esta relación del Evangelio, en donde constantemente nuestra insuficiencia es reemplazada por el poder del Señor, nos lo estamos recordando. Cada uno mire cómo sobreedifica. Hermano, te tengo que preguntar, ¿es la cruz hacia dónde apuntan tus consejos? Cuando tú interactúas con el otro, ¿los llevas a Cristo? Si somos servidores de Él a través de su poder, como vimos la exposición anterior, y porque pertenecemos a Él, entonces hagámoslo como Él indica. Me gusta mucho ahí 1 Corintios 1:23. Es simple. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿De qué se trata nuestra vida? ¿De qué se trata nuestro interactuar? Predicar a Cristo crucificado. Mira cómo lo hacía el apóstol Pablo. A mí me gusta este ejemplo, por eso lo puse acá en Hechos 20, versículos 20-21. Mira lo que hacía el apóstol Pablo. Mira cómo vivía el apóstol Pablo. Bajémosle un poquito a un ejemplo práctico. El apóstol Pablo y les habla a los ancianos allá de Éfeso, ¿te acuerdas? Y les dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Anunciaba y predicaba, ¿dónde? De manera pública y por las casas. ¿Y qué hacía cuando estaba con los hermanos? Testificando a judíos y a gentiles dos cosas: del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Cuando se juntaba, esto es el Evangelio, hermano, constantemente, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe, constantemente en la vida del creyente. Hermanos,
Tú y yo, los creyentes, debemos estar alerta de cuál está siendo nuestro servicio a Dios. Nos preguntamos, ¿cuál es el a través del Evangelio? Pero además, hermanos, también nos preguntamos, ¿cuál es la realidad diaria del servicio? Tenemos un fundamento, el Evangelio, ahora, pero la realidad diaria, ¿cuál es? Entonces, los hermanos, los creyentes, servimos para edificar con calidad a la iglesia. Con calidad nos edificamos mutuamente. Entre los versículos 12 al versículo 15, vamos a estar acá. En eso. Versículo 12. Y sobre este fundamento, ¿cuál era el fundamento, hermanos? El Evangelio. ¿Recuerda cuál era el fundamento? El Evangelio. Y sobre este fundamento, Jesucristo, lo edificado tiene características definidas. No es cualquier cosa, hay características que son definidas de cómo se va edificando, sobreedificando. Porque luego del fundamento, ¿qué viene? La estructura, ¿verdad? Viene esta estructura y sobre eso puede ser el armazón, pueden ser las paredes, o bueno, los que saben más de construcción pueden ser más precisos en esto. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Mira la lista que hace el apóstol Pablo de materiales. Cuando tú lees estos materiales, mira, vélos ahí en la Biblia. ¿Qué viene a tu mente? ¿Se parecen unos con otros? Por ejemplo, tenemos el oro, la plata y piedras preciosas. Podríamos clasificarlos de un lado y la madera, el heno y la hojarasca en otro, podríamos darle otra clasificación. Porque, por ejemplo, el oro, la plata y las piedras preciosas son materiales preciosos, son materiales firmes, materiales que perduran. En cambio, la madera, el heno y la hojarasca son materiales que perecen, perecederos. Bueno, ojo con esto. Si sobre el fundamento del Evangelio alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, se puede sobreedificar con distintos materiales. Recuerden que estos son símbolos. Bueno, son símbolos, no es algo literal, son símbolos que está utilizando el apóstol. Y el tema, hermano, no son simplemente los materiales, sino que son los constructores, porque los materiales no se ponen ahí solitos, ¿cierto? Son escogidos, son trabajados y son puestos por personas quienes deciden utilizar este tipo de edificación. Material que es ligero o material que es más eterno. Y esa es la razón principal, hermano, por qué Pablo llama la atención a los hermanos de Corinto. Su servicio a los hermanos no solo era de acuerdo al fundamento. Los hermanos de Corinto no estaban sirviendo de acuerdo al fundamento. ¿Cuál era el fundamento? El Evangelio. ¿Te acuerdas cuál era el material que los hermanos de Corinto estaban utilizando? ¿Cuál era el material? El material era la sabiduría humana. ¿Te acuerdas o no? La sabiduría humana, no la sabiduría divina, no las palabras de la cruz. Los hermanos de Corinto los líderes de Corinto no estaban entregando un material resistente parecido al fundamento. No, ellos estaban con palabras, con vanas palabrerías, con sabiduría humana, entregándole a los hermanos material ligero. Y de hecho era tanto, hermano, que ese material ligero, ¿qué estaba provocando en la iglesia? Divisiones, destruyendo a la iglesia. ¿Te acuerdas? No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolos. No, yo soy de Jesucristo. Yo soy de Cefas. Porque la sabiduría humana no estaba en coherencia con el Evangelio, por supuesto. Por lo tanto, la estaba destruyendo. Y esa sabiduría humana era pasajera, era de poco valor. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Ojo, se puede construir, Pablo le está diciendo, pueden construir de distintos materiales, con distintas calidades, pero la obra de cada uno, otra vez, de todos los que están allí,
de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. La obra de cada uno es el servicio prestado. Bueno, el servicio que se está entregando. Y ese servicio, la calidad de ese servicio va a ser revelada. Dice allí, se hará manifiesta. Aquel día la declarará. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo acá? Por supuesto, esto tiene connotaciones escatológicas de los últimos tiempos. Atención con esto, hermanos. Es decir, hermano, déjame hacer un paréntesis. ¿Está claro que van a haber últimos tiempos? ¿Está claro con eso? Porque a veces estamos metidos en un día a día con todo un tema de actualidad en nuestra mente, todo lo que está pasando, hermano, y como que nos sumimos en este tema. Esto es solamente un paréntesis, hermano. Bueno, hermanos, todo esto lo controla el Señor hasta que el Señor diga. Por lo tanto, recordémonos mutuamente esta esperanza que tenemos, que estaremos con Él. Ahora bien, hermanos, el día la declarará. El día la declarará. Y hermanos, cuando hablamos del día, el día es un término encontrado muy comúnmente en el Antiguo Testamento, ¿sabían, no? El día del Señor, se habla mucho acerca de esto. Y luego, claro, aparece mucho en la literatura judía, y lo vemos en el Antiguo Testamento, pero fue cristianizado. Bueno, fue cristianizado por la Iglesia, dando a entender que era el tiempo de justicia del Creador sobre su creación, y ese tiempo de justicia va a ser expresada en un momento. Y obviamente para los creyentes tenemos una certeza al respecto, porque tenemos las primicias de Jesucristo, que murió y que resucitó, y así como Él resucitó, ¿cierto? Nosotros también vamos a ser resucitados. Es una certeza que tenemos los creyentes. Ahora bien, mira lo que dice después. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno la declarará el día, y por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora bien, es interesante esto porque Pablo no se detiene en detalles a hablarnos acerca de aquel día. ¿Te das cuenta, no? Como que asume que es sabido ese tema. En cambio, comienza a utilizar el símbolo, la metáfora del fuego. Y utiliza lo que es el fuego. Y hermanos, el fuego en la literatura judía nos habla mucho acerca de esto, simboliza juicio. Bueno, el juicio como un símbolo de purificación. Ahora bien, el fuego, ¿qué va a ser el fuego? ¿Qué va a ser el juicio? Dos cosas con la obra de cada uno. Primero, pues por el fuego se revelará, se va a revelar, y segundo, el fuego la probará. Dos cosas que el juicio va a hacer. La revelará, la sacará a la luz, pero también la probará. Es como que Pablo dijera, en aquel día se expondrá la obra de cada uno. El Evangelio, si se construyó con el Evangelio o se construyó con otro material. Ese día se va a exponer, se va a manifestar, y será probada la obra de cada uno. Ojo, la obra de cada uno, no las personas. Lo vamos a ver más adelante. Versículo 14. Interesante esto, y por favor pon atención. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de cada uno que sobreedificó el fundamento y es probada con el fuego, ¿cierto? Y aún así permanece, de todos los materiales que estaban listados, ¿cuál podían permanecer? Los de buena calidad, los que eran perecederos, o sea, que no eran perecederos, ¿verdad? Por ejemplo, el oro, la plata, las piedras preciosas. Bueno, si la obra de cada alguno permanece, ¿qué va a suceder? Recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Si la obra es firme, si la obra de cada uno sobrevive al fuego, hasta prueba, hasta juicio, lamentablemente este texto de Pablo no nos habla mucho acerca de cuáles van a ser las recompensas.
No obstante, hermano, el mismo apóstol Pablo y otros escritores en el Nuevo Testamento enseñan acerca de las recompensas como un reconocimiento que cada creyente va a recibir mientras estuvo, por lo hecho mientras estuvo en el cuerpo. ¿Sabías eso? Hermanos, es muy interesante. Por ejemplo, 2 Corintios 5:10. Esto es para los creyentes. Pablo a los mismos corintios luego les enseña un poquito más y les detalla acerca de este día para los creyentes. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo. Los creyentes que hemos sido salvos por la gracia del Señor, recuerda, ¿verdad? Abrazamos por la fe el Evangelio, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, somos propiedad de Él, pero vamos a estar frente al tribunal de Cristo. ¿En dónde va a suceder esto? Lo mismo lo dice en Romanos 14:10. Mira en Romanos 14:10 lo que dice. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué va a suceder allí? Las recompensas. Por todo, como dice el versículo 10 allí, por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hablando de recompensas, ¿cuáles son las recompensas? El Nuevo Testamento habla de recompensas. Bueno, y esto es importante porque utiliza la figura de una corona. ¿Sabías eso? Y hay distintas coronas. Yo puse 3 versículos allí que nos hablan un poquito acerca de estas recompensas. Y uno dirá ahora en nuestro siglo era una corona. Una corona, hermanos. No tienes idea, y eso ya es otro estudio, lo que significaba una corona en el primer siglo para una persona que había estado abandonado, que había dejado todo lo que había dejado, el significado real que tenía una corona. Pero mira, no profundizando en eso, sino solamente mencionando acá, en 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible, eterna. Segunda de Timoteo 4:7, estas palabras de Pablo, tú las conoces. He peleado la buena batalla. Estaba consciente de cuál ha sido su servicio, el apóstol Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y usted dirá, bueno, pero es el apóstol Pablo. Mira lo que sigue diciendo Pablo ahí. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. ¿Tú amas la venida del Señor? Bueno, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestro servicio en nuestro día a día para el Señor? Santiago lo dice de esta otra manera, ahí en el capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Eres tentado, no? Todos somos tentados, hermanos. Mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, en el mundo, con todo esto, somos tentados. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, que es la tentación, es la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Versículo 15. Por el contrario, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pablo lo menciona acá específicamente la naturaleza de la pérdida, hermano. Algunos comentaristas como Gordon Fee hablan y dicen lo siguiente, que Pablo se está refiriendo a que al no edificar a la iglesia, o edificarla de mala forma, por ejemplo, con sabiduría humana, como en el caso de los corintios, el resultado sería divisiones en la iglesia, como lo estábamos viendo, y finalmente esto llevaría a la pérdida, a la destrucción de la iglesia de Corinto. Bueno, eso podría ser una interpretación. De todos modos, y eso lo podemos ver, si ellos, los de Corintios, seguían aplicando y enseñando en la iglesia aquella forma de sabiduría que no era divina, no era de Dios, sino que era humana,
¿Qué estaba sucediendo? Estaban exponiendo a los hermanos a herejías, a pensamientos mundanos, y eso era algo muy grave y muy peligroso. Al final me gusta como lo dice, porque aquí nos lleva otra vez a la gracia del Señor esta parte. Si bien es cierto, a pesar de todo esto, el mismo será salvo, porque no hay un tema de la salvación. Aunque así como por fuego. La amonestación de Pablo entonces tiene una connotación teológica tremenda, hermano, porque no se refiere a que las obras del creyente lo hagan o le quiten la salvación. No, sino que es un recordatorio. Este es un recordatorio de la gracia del Señor, de que las personas, los creyentes, a pesar de cómo somos sostenidos por el Señor para poder adorarle. Entonces, hermano, este es un llamado de Pablo a la iglesia de Corinto para que vuelvan a sus caminos y dejen de llevar a la iglesia a divisiones y retomen las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas apostólicas que habían recibido del apóstol Pablo. Que retomaran finalmente la misión que ellos tenían de ser siervos del Señor a quien ellos pertenecen. Hermano, escúchame. El liderazgo, con sus enseñanzas, el liderazgo de la iglesia, con la enseñanza, con el ejemplo de vida, pero también cada uno de nosotros, todos, debemos considerar la calidad del material con que estamos edificando a la iglesia. Piensa un poquito hoy día tú, ¿con qué material estás edificando a la iglesia? ¿Estás sirviendo a la iglesia? ¿Es con material duradero o es con material perecible? ¿Es con un material que se asemeja al fundamento que es el Evangelio? ¿O es con otros, con tus ideas, con otra cosa? Recuerda que Cristo es Señor. No olvidemos además, hermanos, que existe un juicio y que nuestra obra va a ser testeada. ¿Cuál será el resultado tuyo? Porque Cristo también es juez. ¿Cuál es tu resultado? Reconozcamos entonces, hermanos, además que la gracia del Señor es la que nos permite adorarle. Gracias al Señor que no depende de nosotros, que aún así seguimos por la gracia de Él siendo salvos. Pero no menospreciemos y olvidemos nuestra responsabilidad de darle a conocer. Estamos seguros en Él por su gracia, porque Él es un Dios. Cristo es misericordioso. Entonces, hermanos, Pablo vuelve a enfatizar el servicio a Dios. Si aquello que estamos entregando a Cristo para los hermanos, si es realmente a Cristo en nuestra construcción, en nuestra edificación, en nuestra labor de estar construyendo este edificio, si nuestro trabajo está de acuerdo al fundamento. Lo es en el caso tuyo, ¿no? Recuerda que el Evangelio es el fundamento, hermano. ¿Y qué nos habla el Evangelio? Además, como yo te decía antes, es una buena noticia, pero además es esta noticia que Dios se entrega a sí mismo por el bienestar del otro. Ese es el Evangelio. Dios se entrega a sí mismo por el bienestar del otro. Por tanto, debemos preguntarnos si nuestro servicio es semejante a lo que vemos al ejemplo de Dios, entregándose a sí mismo por el otro. ¿Es la cruz de Cristo la referencia de nuestra entrega diaria? ¿Nuestras decisiones se basan en la cruz de Cristo o se basan en qué? ¿Pasa la prueba tu servicio, no? ¿Pasa la prueba? Porque cuando sirves al Señor, hermano, ¿lo haces con el Evangelio? ¿O cuando sirves al Señor, estás ocupando qué tipo de material? ¿Aquel material permanente para la vida de los hermanos? Recuerda que el material que estés utilizando será descubierto por el juez del universo. ¿Te dará recompensa? ¿Saben qué, hermano? Esta semana tuvimos que hacer unos arreglos en la casa. Porque en una de las piezas nosotros íbamos y se hundía, pues no hundíamos. Era raro porque uno va caminando y se hundía. Tenía piso flotante.
entonces nos hundíamos. Entonces vino un hermano a ayudarnos y cuando destapó todo esto, lo que pudimos ver, ¿sabes lo que había debajo? Había madera que estaba pudriéndose. O sea, era un piso de madera antiguo y sobre ese estaba puesto el piso flotante. El cimiento abajo, el radier era de concreto y no había ningún problema. Pero cuando comenzaron a construir encima, ya no era con elementos distintos al fundamento. Era totalmente distinto. Y en algún momento eso se descubrió. Sale a la luz, porque todo sale a la luz. Y lo descubrimos ahí, y por supuesto que vamos a tener que hacer una pequeña inversión importante ahí. Pero hermanos queridos, más allá de esto, y de forma similar nuestro servicio va a ser descubierto en algún momento. Tu servicio y mi servicio va a ser descubierto, y habrá recompensa para ti. Debemos reconocer entonces, hermanos, por otro lado, que siempre es la gracia del Señor. Recurramos a la gracia del Señor, recurramos a Él, porque si bien es cierto, podemos, y gracias al Señor, servirle, y estamos aprendiendo a servirle, no lo vamos a poder hacer con nuestros méritos. Mírate a ti mismo, me miro a mí mismo, lo débiles que somos. ¿Cuánto podemos sostener una adoración al Señor? Por eso tenemos que correr a Él, para que Él sostenga nuestra vida y Él nos fortalezca. Él nos capacita para servirle como Él es digno. No pase el día, escúchame, sin reconocerle. Reconocer su gracia, reconocer su poder, reconocer su misericordia, que te está renovando a diario. A Cristo obedece, hermano. A Cristo que es juez, a Él teme. Y a ese Cristo lleno de gracia, adórale, reconócele, agradécele. La relación entre nosotros, entonces, ¿cómo debe ser? Mira, aquí la pongo para ti. Esta es la relación, cómo debe ser entre los creyentes, cómo los creyentes se tienen que estar edificando mutuamente. Pablo lo dice muy claramente ahí en Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo, el Evangelio, more en abundancia en vosotros. ¿De qué forma va a morar en abundancia? Enseñando, exhortándose unos a otros con sabiduría humana, con la palabra de Cristo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan mutuamente, porque esto es todo lo está hablando en el contexto de la iglesia, lo que hagan, sea de palabra, sea de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Vale decir que armonice con su voluntad. Todo lo que hagan, que armonice con el fundamento, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Hermanos, el creyente debe estar alerta de cuál está haciendo su servicio a Dios. Pregúntate siempre, ¿cuál es el fundamento de tu servicio? ¿Es el Evangelio? Solo con el Evangelio nos servimos. Y segundo, ¿cuál es la realidad diaria de tu servicio? Hoy día, ¿cómo estás sirviendo a los hermanos? Y sirve con calidad a la iglesia. Finalmente, y esto es fundamental, hermanos, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la aspiración del servicio? ¿Para qué nosotros nos servimos mutuamente? Sirve para que la iglesia siga siendo santa. Ojo con eso. ¿Cuál es la motivación de tu servicio? Sirve para que la iglesia siga siendo santa. Versículos 16 y versículos 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y ojo, hermano, porque a continuación Pablo va a comenzar a destacar nuevamente lo que significa la iglesia, o lo que debiera significar la iglesia para los hermanos de Corinto. Comienza preguntándole, ¿no saben? Parece que los hermanos no sabían realmente lo que significaba una iglesia local. O al menos no conocían las implicancias que lo que significaba ser parte de una iglesia local, como la iglesia de Corinto. ¿No saben que son templos de Dios? Ojo con esto, mira lo que le está diciendo Pablo a ellos. ¿No saben ustedes acaso que ustedes son templos de Dios? Y la analogía que utiliza acá es el templo, hermanos, el templo de Dios. Los cristianos de Corinto que tenían trasfondo judío, ¿sabían lo que era el templo de Dios? Por supuesto, ¿y qué era el templo de Dios para un judío?
Y los cristianos, bueno, por supuesto, en un lugar allá donde estaba la presencia misma de Dios, ¿recuerdan el templo de Dios, lo que significaba para el trasfondo judío? Pero para los cristianos con trasfondos gentiles, ¿sabían lo que era el templo de Dios? No el templo de Jehová, pero ellos tenían sus propios templos y también eran sagrados. Por lo tanto, Pablo utilizó un lenguaje que era común para todos los de la iglesia, el templo de Dios. Y el significado es muy potente, porque mira lo que les dice ellos. Ustedes, la iglesia de Corinto, esta iglesia local, ¿ustedes saben lo que son? Ustedes son el templo de Dios. ¿No te parece que eso es potente? Ustedes son el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mira todo lo que le está diciendo Pablo. Ustedes, la iglesia, son el templo de Dios. Y no solamente siendo el templo de Dios, sino que más encima, el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes, en la iglesia. Y Pablo le aclara además de paso, hermano, el cumplimiento de aquellas promesas que algunos de los padres habían hecho, ¿se acuerdan? ¿No? Los profetas, más bien dicho. Como Ezequiel 43:9, ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Pablo le estaba diciendo, además de paso, esto se cumplió porque el Espíritu Santo está habitando en ustedes para siempre, así como esta, hay otras promesas, por supuesto. Mira todo lo que le está diciendo Pablo a estos hermanos. Me encanta esto, pero no quiero ir más acá. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escúchame, hermano, porque Pablo le está haciendo un alcance a ellos como iglesia. Un solo Dios vive, y ese Dios, ¿dónde está? Vive en medio de la iglesia. Eso es lo que ustedes son ahora. Son un templo del Dios viviente. Y cuando ellos están en medio de ellos y están experimentando su poder, su presencia, ellos no tenían idea, ellos no se estaban dando cuenta lo que significaba ser parte de una iglesia local como la de Corinto. Ellos estaban viviendo y relacionándose con la iglesia de acuerdo a sus propios intereses. Y Pablo los llama a terreno y les dice, ustedes no tienen idea en lo que están metidos, porque ustedes son el templo de Dios y el Espíritu Santo está en ustedes. Y esto es tan grave que les dice en el versículo 17, último versículo, les dice, y si alguno destruyera el templo de Dios, ojo, Dios le destruirá a él. Los de Corinto, hermano, con su actitud de niños, ¿se acuerdan que Pablo lo había llamado niños? Lo había llamado carnales. ¿Qué estaban haciendo con el Espíritu Santo? Los estaban ignorando. Estaban tomando sus propias decisiones. Ellos estaban causando divisiones en la iglesia. Ellos estaban destruyendo a este faro de esperanza que Dios había constituido en Corinto. Ellos no estaban tomando en cuenta su iglesia local y estaban haciendo lo que ellos querían y estaban sirviendo como ellos querían. Y Pablo les dice, ojo, el que destruye este cuerpo, este templo, Dios le destruirá a él. Hermano, no sé si tú lo ves, pero la advertencia que se encuentra acá es una de las más potentes que existe en el Nuevo Testamento respecto a aquellos que destruyen el cuerpo, el templo de Dios, que es la iglesia. Hay juicio de Dios para aquellos que osen con sus prácticas destruir la iglesia. ¿Y cuál es la razón? Al final. ¿Por qué tanto celo? ¿Por qué tanta advertencia? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí está la razón de esta advertencia. El templo en el cual ustedes son, no en el donde ustedes están, no es la fachada, esto no es no, ustedes.
el templo de Dios, en donde está el Espíritu Santo, la iglesia es santa, comprada con la sangre de Jesucristo. ¿Y qué están haciendo ustedes entonces? Pablo parece decirles a ellos, dense cuenta lo que están logrando con su actitud, dense cuenta lo que están logrando con sus prácticas, dividiendo a la iglesia, con su indiferencia, con su poco amor para con los hermanos, destruyendo el templo de Dios, que es santo. Santo, hermano, consagrado, apartado para Dios. Tal como era el templo del Antiguo Testamento, que solamente entraba, ¿te acuerdas? En el lugar santísimo, llama sacerdote una vez al año, así santo, y todo era ceremonial. La iglesia de Dios es apartada por Dios y para Dios y es santo. Por lo tanto, Pablo parece decirles, no recapaciten en lo que están haciendo para con la iglesia. Dios ha consagrado a la iglesia para sí. Por eso esta advertencia, para que estos hermanos dejen de remar contra la corriente. ¿Te acuerdas las palabras de Jesucristo a Saulo? ¿Te acuerdas las palabras de Jesucristo a Saulo, quien trataba de destruir la iglesia? A mí eres a quien me estás persiguiendo. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. La iglesia de Dios santa es. Y esta advertencia tenía connotaciones de mandato, por supuesto. Cambien su forma de pensar, vengan, arrepiéntanse y comiencen a edificar a la iglesia con piedras, con elementos que sean coherentes al fundamento que es el Evangelio. Hermanos, todos los creyentes debemos considerar las implicancias que tiene ser parte de una iglesia local. Escúchame. Ustedes que están en casa también, escúchame, hermano. Las implicancias, la importancia que tiene ser parte de una iglesia local. Es la iglesia del Dios vivo. Es la iglesia donde Dios se mueve y es santa. Él es el que la cuida, Él es el que la protege y está consagrada para Dios. Es un gran recordatorio para todos nosotros. Recuérdalo, respecto a lo que es la esencia de la iglesia, hermano. No, por favor. ¿Por qué digo esto, hermano? Tenemos que tener una conciencia de lo que es la iglesia local. ¿Qué es para ti tu iglesia local? Esta iglesia de Monteverde, ¿qué es para ti? ¿Entiendes que el Dios Todopoderoso, el Dios vivo, está en medio de esta iglesia? Y cuando nos reunimos, es Dios mismo que está hablando a nuestras vidas con su poder, moviéndose en medio nuestro. ¿Qué dices a eso? Entonces evalúa si tu servicio al Señor en tu iglesia local está siendo con piedras preciosas o está siendo con otro material. A lo mejor estás sirviendo con lo que te queda, con de malas ganas, por compromiso. O en verdad, hermanos, escúchame, no te interesa servir a tus hermanos. Hay muchos, no muchos, pero algunos que no le hemos visto más. Considera lo que es la iglesia de Dios y lo que estás haciendo, hermano. ¿Cuál es tu actitud para con la iglesia? ¿Edificando o destruyendo a la iglesia? No, pero pastor, ¿cómo? Sí, si bien es cierto, no estoy edificándola como debiera edificarla, ya no lo entiendo. Pero tampoco la ando destruyendo, hermano. Tu indiferencia, tu servicio a medias, con materiales de poca calidad, finalmente, ¿a qué está llevando a la iglesia? Quizás, claro, no es una división partidaria. Tu obra va a ser descubierta en algún momento. Hermanos, hay veces que nos tomamos con tanta liviandad las reuniones. Si quiero, lo hago. Si quiero, voy. Ahí veo si tengo tiempo.
Y no hablo solamente de los domingos, hermanos, en la semana, nuestros grupos pequeños que tienen la oportunidad de reunirte, ahí veo si es que llego. El estudio de Romanos, ahí vemos si es que podemos estar con los jóvenes, o con los niños, o con las damas. ¿Cuál es tu actitud? ¿Servidor? ¿Sabes que Dios ha puesto esta iglesia local en este barrio para que la luz de Cristo resplandezca? Así han podido llegar y siguen llegando, gracias al Señor, distintas personas. ¿Y con qué se encuentran? ¿Con la santidad del Señor? ¿Con tu servicio dispuesto a estar con ellos? ¿A mostrarles a Cristo? ¿Llevarlos a Cristo? ¿Con qué se encuentran las personas que el Señor está enviando acá? Tú eres parte del hermano de esto. Con tu actitud y con tu servicio estás reflejando algo. Nunca dejamos de reflejar a algo o a alguien. La pregunta es, ¿a quién y qué estás reflejando? ¿La santidad de Dios o te estás reflejando a ti mismo? Me gusta mucho como lo dice el apóstol Pablo allá en Efesios 16. Mira, en el capítulo 5 de Efesios, versículos 25 al 27, yo sé que es en el contexto del matrimonio. Bueno, incluso es más amplio, es en el contexto del sometimiento mutuo de todos los creyentes. Pero mira lo que les dice, me detengo en esto porque habla acerca de las características que tiene la iglesia. Y aquí habla acerca de cómo es la iglesia. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, así es la iglesia, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué la iglesia es santa y sin mancha? Por lo que tú haces. No, porque Cristo la compró, porque Cristo la lavó. Por lo tanto, tu deferencia, tu respuesta y tu actitud para con esa iglesia que Cristo compró con su sangre. ¿Qué hago entonces? Pablo lo hacía de la siguiente manera. Pues mira cómo lo hacía Pablo en Colosenses 1:28. ¿A quién anunciamos? Jesucristo. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la labor de la iglesia. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Y qué hacemos? Amonestamos y enseñamos constantemente, por lo cual también trabajo, porque eso no nace de la noche a la mañana, no es espontáneo, trabajamos, para eso está la iglesia. Pero Pablo decía, luchando según la potencia de Él, según el poder de Él, en la cual actúa poderosamente. Hermano, no da lo mismo, escúchame por favor, no da lo mismo como sirves a Dios. Si pertenecemos a Él, entonces, ¿cómo debemos servirle? Reflejando su carácter, a la altura de su dignidad. ¿Cuál es el caso tuyo hoy día? ¿Cuál es tu realidad? ¿Le estás sirviendo según su dignidad? ¿Cómo es tu servicio a Dios en tu día a día? ¿Qué materiales estás utilizando para servir a Dios? ¿Qué ven los demás en ti? ¿Ven a Cristo? ¿Lo ven nítido? ¿O lo ven medio borroso? En realidad no ven a Cristo, te ven a ti solamente. Gracias al Señor que sus promesas son fieles, hermano. Te invito, escúchame para finalizar, que si has identificado cuál está siendo tu servicio a Dios y cómo está siendo hoy en día, si hay algo que necesites optimizar, corre entonces a Él en arrepentimiento. Señor, esta es mi vida. No puedo solo. Necesito que me transformes. Necesito, Señor, ser transformado por ti. Y confía que el que comenzó la buena obra será fiel para completarla, para perdonarte y para limpiarte de todo mal. Ese es Jesucristo. ¿No ves la gracia del Señor viniendo a tu vida entonces? Me gusta el Salmo 103. Porque son palabras de tanto aliento. Versículos 10 y 11, podría seguir hasta adelante, pero 10 y 11 por ahora solamente. Lo ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como la altura de los cielos sobre la tierra, mira, la altura del cielo hacia la tierra, engrandeció de esa forma su misericordia sobre los que le temen.
Gracias al Señor por su amor. Gracias al Señor por su misericordia. Corra a Cristo nuevamente, tu amante y tierno Salvador. Hermanos, el creyente debe estar alerta de cuál está haciendo su servicio a Dios. Pregúntate, ¿cuál es el fundamento de tu servicio? Servimos solo con el fundamento que es el Evangelio. Pregunta, ¿cómo estás construyendo entonces sobre eso? Edifica con calidad a la iglesia, con elementos y materiales propicios. Y finalmente, hermano, ¿cuál debe ser tu aspiración? No son propias. Sirve para que la iglesia siga siendo santa. Gracias al Señor por su palabra. Oramos.